Bienvenidos a un nuevo episodio de Una historia para no dormir. Hoy es una fecha especial, Día de Muertos, cuando decimos que nuestros seres queridos cruzan al mundo de los vivos para visitarnos. Pero a veces, no todos los que cruzan lo hacen con buenas intenciones. Esta noche les traigo una historia que me dejó completamente helado. Una historia de esas que nos recuerdan que, cuando invocamos a los muertos, no siempre podemos controlar quién responde al llamado. Esta es la historia de una noche en la que un altar familiar se convirtió en la puerta para algo mucho más oscuro. Una presencia que no tenía rostro, pero sí intenciones. Les advierto, esto no es para los débiles de corazón. Bienvenidos a la historia de El Último Altar. Nunca fui alguien particularmente supersticioso. Para mí, el Día de Muertos siempre fue una tradición bonita y respetable. Pero más allá de eso, no había nada que me asustara realmente. Hace unos años, esa noche aprendí que hay cosas que es mejor no cuestionar, porque lo que pasó no tiene explicación racional, y hasta hoy sigue siendo algo que no me atrevo a compartir con nadie, hasta ahora. Todo comenzó un 1 de noviembre, cuando como cada año fui al pueblo de mi madre, un lugar pequeño y casi olvidado, en las montañas de Oaxaca. El camino hacia allá siempre me resultaba pesado, pero al llegar siempre sentía un aire de paz. Ese año, sin embargo, todo se sentía distinto. La tranquilidad que normalmente impregnaba el lugar parecía rota por algo invisible que se arrastraba entre las calles empedradas, por el aire, por los mismos susurros de la gente. Noté que las familias parecían estar más calladas y que algunos evitaban siquiera hacer contacto visual, como si estuvieran compartiendo un secreto oscuro del que yo no formaba parte. Mi madre y yo íbamos a montar el altar en la antigua casa de mi abuela, una casa que ahora nadie ocupaba, pero que manteníamos a pie, como una especie de homenaje a ella y a la memoria de la familia. Mi abuela siempre creía en que los muertos regresaban a visitar a sus seres queridos. Recuerdo que, de niño, me contaba historias sobre cómo, el Día de Muertos, las almas podían caminar entre los vivos y que todas venían en paz. Decía que algunas regresaban con intenciones que no comprendíamos, buscando cosas que habían dejado atrás, y que ciertas almas venían sin que se les invitara. A pesar del aire extraño de ese año, mi madre y yo decidimos seguir con nuestra tradición. Llegamos a la casa de la abuela al atardecer, y con cuidado desempacamos las velas, y el pan de muerto, las flores de cempasúchil, y las fotos de nuestros seres queridos. La casa estaba oscura, y apenas la iluminaba una tenue luz que se filtraba desde la calle. Mi madre encendió algunas velas para alumbrar, pero incluso el fuego parecía tenue, como si la oscuridad fuera más fuerte de lo normal. Eran cerca de las 10:30 cuando terminamos de montar el altar. Nos quedamos en silencio unos minutos, admirando nuestro trabajo. Y fue entonces cuando sentí algo extraño en el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi madre y noté que ella también había sentido algo. Sus ojos estaban fijos en las fotos de mis abuelos en el altar, pero tenía una expresión tensa, como si intentara no mostrar el miedo que sentía. Fue en ese momento cuando las velas comenzaron a parpadear. Al principio pensé que tal vez había una corriente de aire, pero la ventana estaba perfectamente cerrada y el parpadeo se volvió tan fuerte que me hizo sentir incómodo. Al girar la vista al altar, noté que las fotos de mis abuelos parecían distintas. Sus rostros, antes tan familiares y reconfortantes, tenían ahora una expresión que nunca había visto. Parecían molestos.
Sus ojos parecían seguirme, y por un momento sentí como si ellos supieran algo que yo ignoraba. De pronto escuché un ruido, un sonido grave, algo como un golpe seco en el pasillo de la casa. Mi madre, algo inquieta, fue a investigar, dejándome solo junto al altar. Me quedé de pie, observando las velas que parpadeaban, como si estuvieran luchando contra algo invisible que las quería apagar. Entonces, escuché algo, un susurro. No puedo describirlo bien. No era un idioma que yo entendiera. Era más como un murmullo en una lengua antigua y desconocida, algo que parecía emanar desde algún rincón de la casa. Me giré tratando de identificar de dónde venía, pero no había nadie. Cuando volví la vista al altar, sentí una presencia. Era como si alguien más estuviera ahí conmigo, observándome desde las sombras. Unos segundos después, vi una figura borrosa. No sé cómo explicarlo. Era como una silueta, un hombre alto y delgado, pero su rostro estaba cubierto por una especie de velo oscuro que se movía sin viento. En el instante en que lo vi, supe que aquello no era humano. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban completamente congeladas. La figura se acercó lentamente al altar, sin hacer ruido, y se quedó ahí, observando las fotos. Sentí que el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar, y el frío era tan intenso que mis manos comenzaron a temblar. Intenté llamar a mi madre, pero mi voz no salía. Estaba atrapado en ese silencio aterrador, observando cómo esa cosa, lo que fuera, extendió una mano larga y huesuda hacia la foto de mi abuela. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Entonces, escuché un susurro en mi oído, tan claro, cercano, que puedo sentir su aliento frío en mí. No era un idioma entendible. Era como si aquella palabra me estuviera maldiciendo, como si me estuviera advirtiendo de algo terrible que iba a suceder. Finalmente, cuando sentí que no podía soportarlo más, las luces volvieron a encenderse solas y la figura había desaparecido. Mi madre regresó corriendo y al ver mi rostro, me preguntó qué había sucedido, pero por alguna razón no pude decirle nada. El miedo me había dejado mudo. Desde aquella noche no he vuelto a montar un altar. Dejé el pueblo al amanecer sin mirar atrás, sintiendo que algo se había quedado conmigo, como si esa presencia me estuviera siguiendo. Ahora, cada día de muertos, el aire en mi casa se torna pesado, y en la noche puedo sentir una presencia observándome desde algún rincón oscuro. A veces cierro los ojos, pero escucho el mismo susurro en aquella lengua inentendible, recordándome que hay cosas que no deben ser invocadas, cosas que pueden cruzar al mundo de los vivos cuando menos te lo esperas. Así termina esta historia. Un altar que, en su intento de rendir homenaje a los muertos, invocó algo que nunca debió cruzar este lado. A veces el respeto hacia los que se han ido no es una tradición nada más, sino una advertencia, porque en esta fecha la línea entre nuestro mundo y el de las sombras es tan delgada que basta con un susurro, con una mirada, para que lo inexplicable se manifieste. Gracias por escuchar este episodio de Una historia para no dormir. Nos encontramos en el siguiente episodio, donde quizá descubramos una nueva historia, o quizás algo más que nos esté escuchando en la oscuridad.